muchas gracias por tu asistencia. Soy Javier de Dios, de la Asociación de Autores de Teatro, y bueno, pues me cabe el placer de presentar el Manual de Buenas Prácticas para el Oficio de la Dramaturgia, que es una iniciativa que para todos los que escribimos es muy bienvenida, ha sido y es muy necesaria y que sigue en desarrollo, como nos van a contar ahora sus propios impulsores. Están conmigo Isabel Martí, de la Asociación Valenciana de Autores y Autors Teatrals, Elena Tornero, de la Asociación Catalana de Dramaturgia, de esa misma asociación Marta Arans, Carlos Labraña, de Dramaturga, Galicia, y Jesús Galera, de Dramaturgas y Dramaturgos de la región de Murcia. Yo creo que tenemos que felicitarnos por este trabajo conjunto de verdad, que es un modelo de colaboración y de impulso a todos aquellos temas que a los autores y autoras nos interesan y nos afectan directamente en el ejercicio de nuestro trabajo. Y sin más, porque tampoco tenemos mucho tiempo, os paso la palabra y contadnos, por favor, ¿qué es esto del Manual de Buenas Prácticas para el ejercicio de la dramaturgia? Gracias, Javier. Bueno, pues yo os cuento brevemente los antecedentes de este manual, justamente en el contexto del Salón Internacional del Libro Teatral. Aquí, en 2018, la ATE invitó a las asociaciones territoriales de autoría teatral que existían en aquel momento, en Alavet, ADIP, la Asociación de Islas Baleares, a Dramaturga de Galicia y a DREM de Murcia. Y nada, tuvimos un momento para coincidir y conocernos, nos dimos cuenta de que teníamos muchas cosas en común y que estaría muy bien establecer un encuentro colectivo, una lucha colectiva para defender las cosas que teníamos en común. Y a partir de ahí creamos un grupo de WhatsApp que fue el germen de este trabajo colectivo. Luego empezamos a vernos en citas más concretas en la muestra de autores contemporáneos de Alicante, en la edición 2022, fuimos convocados para ayudar a reflotar las jornadas profesionales que en las ediciones anteriores se habían quedado, no fue en el 32, fue en el 22, en la 30, correcta. Y allí ya se sumó la Asociación Catalana, Asociación Catalana de Dramaturgia, ACD, que se había creado en 2021. Allí, después de 4 mesas de diálogo de todas las personas invitadas, dramaturgos y dramaturgas, nos dimos cuenta de que más que la federación, porque se habló, por supuesto, de qué interesante sería constituirnos en federación para alcanzar esos objetivos comunes, pero había una urgencia más allá de la federación, que era crear un manual de buenas prácticas que guiara un poco, sobre todo a los dramaturgos recién llegados que no tienen ninguna experiencia, de cuál es el contexto en el que deben de negociar sus condiciones laborales. Y a partir de ahí establecimos una hoja de ruta de citas presenciales y también de citas online para desarrollar un documento que es el que por fin hemos conseguido presentar. Y el año 2024 en Mallorca hicimos una primera presentación y en la muestra de autores contemporáneos de Alicante lo presentamos y presentamos la edición, los cuadernos de dramaturgia, que está aquí, y esta fue la primera publicación del Manual de Buenas Prácticas. Y durante todo este año 2025 nos hemos dedicado a hacer presentaciones en diversas ciudades y contextos. Y así más, le paso la palabra a Elena. Bueno, os explico un poco así, resumiendo, qué son estos documentos, porque le llamamos el Manual de Buenas Prácticas, pero en realidad son 3 documentos que dialogan entre sí. Uno es el documento que le llamamos Principios Fundamentales, que es un poco el porqué de este manual. El otro es la Brújula de Encargos Dramatúrgicos, que es ya un acompañamiento en el momento que recibes un encargo, un acompañamiento en toda la fase de creación. Y el último es el catálogo de modelos de contrato, que le llamamos catálogo porque en realidad de momento tenemos 2, pero se va a ir ampliando, ¿no? La idea es que este catálogo pues sea más amplio y más variado en función de las necesidades de la profesión.
El de principios fundamentales, básicamente, lo hicimos porque creíamos que era muy importante, primero, establecer estas cosas tan obvias, pero que a veces olvidamos cuando estamos trabajando, y que, como decía Isabel, la gente que empieza en la profesión a veces pues no desconoce, y también para que fuera muy claro que no es un documento solo para dramaturgas y dramaturgos, sino también para todas aquellas personas e instituciones que quieran trabajar con ellos. Entonces, hay una breve introducción donde se explica un poco más detalladamente estos antecedentes que explica ahora Isabel, ¿no? de dónde ha surgido. Se habla también un poco el contexto de la situación de la dramaturgia, que hace que muchas veces pues el abuso sea más lo normal que no sea más la norma que la excepción. Y luego también explica a quién se dirige este documento, ¿no? Quién lo ha escrito y a quién se dirige. Y por tanto, tanto pueden ser instituciones públicas como teatros, como festivales, etcétera. Y los objetivos. Los objetivos básicamente es, sobre todo, crear un marco de actuación para dramaturgas, dramaturgos y cualquier empresa, entidad, institución que quiera trabajar con ellos, para dignificar la profesión y asegurar, proteger que el trabajo sea siempre con unas buenas, tenga de base unas buenas prácticas. Por otra parte, también se trataba de orientar a los profesionales de la dramaturgia, porque muchas veces cuando hay un abuso no es por un tema de mala fe, sino es un tema de desconocimiento de las necesidades del trabajo de dramaturgo, y por tanto concienciar a todos los agentes implicados. Y después también ofrecer una herramienta, ¿no? Esta herramienta, sobre todo, está más, digamos, plasmada en el documento segundo y en el documento tercero, que es la brújula y los modelos de contrato. Pero en este primero vimos necesario también poner los puntos de definir autoría, qué es autoría, cuáles son los derechos de autor, los derechos derivados, un poco de recordatorio, que muchos de nosotros igual ya lo sabemos, pero que a veces cuando estamos firmando un contrato olvidamos que igual estamos cediendo algo que no deberíamos ceder, etcétera. Entonces, resumo los 5 principios que sintetizamos. Ahí nos fuimos inspirando en manuales de buenas prácticas que existen en otros países, como Escocia, como Irlanda, como otros lugares en Suiza, en Francia. Y pusimos estos 5 principios que ya veréis que son muy obvios y contundentes, pero a veces de tan obvios nos olvidamos de reflexionar, ¿no? El primero es: el autor o la autora tiene que cobrar. Es un trabajo profesional y, por tanto, la remuneración es lo que le da ese carácter profesional, ¿no? El segundo principio es: el autor o la autora tiene que cobrar dignamente. Que esto también parece una obviedad, pero no siempre es así. El tercero es: si no puedes pagarlo, no hagas ese encargo. Aquí se explica un poco también el hecho de que muchas veces, ¿no?, te hacen un encargo de dramaturgia y en el diseño de producción no está incluido el presupuesto para la dramaturgia. Entonces, es un recordatorio de que a veces vale la pena planificarlo con antelación, porque a veces nos encontramos muchas veces en situaciones de no, es que no habíamos pensado en ello, ¿no? Entonces, antes de hacer el encargo hay que pensar en ello, de que es otra profesión más que hay que añadirla en el diseño de presupuesto. El cuarto principio fundamental es: la remuneración del encargo no son los derechos de autor. Una cosa es la remuneración por el trabajo y otra cosa son los derechos de autor. Esto también a veces se confunde tanto en contratos como en premios literarios, como etcétera, ¿no? Y el quinto es: el autor es el titular exclusivo de los derechos morales y patrimoniales de su obra. Y esto también muy importante, ¿no? Porque a veces nos olvidamos de este hecho, ¿no?, de que los derechos no se venden, se ceden, y luego también el autor es el que tiene que decidir qué derechos quiere ceder y qué derechos no quiere ceder, ¿no? Y esto es a veces nos encontramos con contratos estándar donde ya se incluye la cesión de derechos de otras cosas más allá de lo que el contrato especificaba, ¿no? Entonces esto es algo que muchas veces, sobre todo cuando empiezas a firmar contratos, igual lo ignoras y acabas firmando cosas que no sabías que igual no tenías que haber firmado. Entonces, para defender y sostener y proteger estos derechos, existen pues estas herramientas que dialogan con este documento, que es la brújula de encargos dramatúrgicos y el catálogo de modelos de contrato, que ahora aquí va a explicar mi compañera, la brújula. Bueno, buenos días. Pues la brújula es otro de los documentos que tenemos dentro de este manual, que lo cogemos, ¿no?, como estábamos diciendo con Elena, que podría ser como un poco un checklist de pasos a seguir cuando tú tienes un encargo.
creo que es muy interesante también para personas que nunca han tenido un encargo, entonces pueden coger esta cosa como una guía, como personas que ya han hecho contratos y decir, a ver, he hecho todos los puntos, ¿no?, dentro de estas citas, o sea que lo recomiendo para todos los autores. Lo hemos dividido en 4 actos, somos dramaturgos, entonces le hemos hecho una dramaturgia. Y es como muy importante, sobre todo, seguir como estos 4 pasos cuando tienes un encargo, ¿no? Nosotros hablamos de, muy bien, te han dado un encargo, no te dejes llevar por las emociones, sino que sigue esta brújula. La primera cita, por ejemplo, el primer acto, que es cuando tú tienes la primera cita con el productor, en el cual, por supuesto, tienes que hablar de las cosas creativas, que muchas veces es lo que hablamos en un principio, ¿no? Pues la duración de la obra, número de intérpretes, el tema, a qué público va dirigido, pero también hay que darle como en especial importancia pues a las cosas más económicas y más de contrato laboral, ¿no? Como por ejemplo la retribución, en qué calendario se va a escribir todo el encargo, si se hace factura o no, definir estas formas de pago que a veces como autores no estás tan acostumbrado, ¿no? Nos cuesta. Nos cuesta. Incluso a veces estás negociando y dicen, uy, ¿cuántas preguntas? No, yo creo que si nos vamos atreviendo todos colectivamente a hacer estas negociaciones, pues no será tan inusual que esto vaya pasando, ¿no? Entonces, esto es como la primera cita, hay que mirar el chequeo de que todo esté bien y después sí que ya tendríamos como la segunda, que ya tendríamos que firmar el contrato. El contrato de los autores, que decimos que es tan importante saber lo que sí se debe firmar como lo que no se debe firmar, que aquí pues hay estos documentos, estos catálogos que mi compañero también irá explicando, ¿no? Y después tenemos el tercer acto, que es el proceso de escritura. Ok, ya hemos tenido esa primera cita, todo lo artístico está claro, todo lo económico está claro. Si hay dudas, también nosotras en las asociaciones tenemos pues nuestros abogados, en el cual pues nos podéis preguntar, podéis enviar en un email, o sea, lo que sea. Sí, aquí apunto solamente una cosa importante, que muchas veces nos vienen asociadas y asociados a preguntar un contrato que han firmado y nos preguntan, ¿esto es legal? Y yo les digo, bueno, esto es un abuso, pero es legal porque lo has firmado tú. Entonces, es importante que antes de firmar un contrato, preguntar a alguien que lo conozca, a un abogado competente, a las asociaciones. Muchas de las asociaciones tenemos un abogado que puede leer el contrato y aconsejar a aquella persona para que firme sabiendo que está firmando y pida las modificaciones necesarias si hace falta. Y esto sabemos que cuesta, sobre todo cuando uno va a un primer contrato que que te hace mucha ilusión, pero vale la pena a veces preguntar, porque normalmente la gente que pregunta y que negocia los cambios suelen poderse hacer, sobre todo cuando son cambios que son abusivos, porque a veces no se sabe que lo son, pero por desconocimiento, pero es la manera de informar también. Sí, y también a veces pues no haces todo esto porque dices, no tengo tiempo, lo tenemos que firmar rápidamente. No, coger un momento de calma e informarse y después de todo esto, porque después lo que está firmado, firmado está. El tercer acto sería el proceso de escritura. Ok, ya hemos hecho contrato, ya hemos firmado, ¿no? ¿Cómo vamos a esta escritura? Si hay cambios, por ejemplo, por la parte de productora, si la sala es más pequeña, más grande, cualquier cosa se tiene que avisar con antelación. Entonces el productor tenemos el derecho de también tener con esta antelación este diálogo constante con la productora. Y también que tú tienes la última palabra como autor, ¿no? Sí, esto es importante también. Aparte que hay muchas cosas que ya se tienen que hablar en el primer acto, cuando hablábamos de esa conversación. Ahí es el momento, por ejemplo, de decir, bueno, voy a tener que ir a los ensayos, voy a tener que hacer alguna dramaturgia extra una vez ya haya entregado el texto, porque durante el proceso de ensayo igual el director va a necesitar más trabajo del dramaturgo. Bueno, pues todo eso se tiene que hablar antes para que durante el proceso de ensayo, durante este cuarto acto, no haya ningún conflicto, de repente no te encuentres que estés haciendo muchas horas que nadie te ha pagado, porque no se ha hablado de eso, porque todo el mundo ha dado por hecho cosas que igual se tendrían que haber puesto por escrito, ¿no? Sí, también el tema de las versiones, ¿no? Que muchas veces nos hemos olvidado de pactar cuántas versiones, cuánto tiempo dedicado a todo ello. Bueno, esta sería como un poquito la guía que hemos hecho. Y ahora pasamos la palabra, ¿no? Sí, estamos yendo así como un poco rápido porque tenemos poco tiempo, ¿eh? Pero luego podéis preguntar cosas. Hola, buenos días. Vamos a ver, el tercer documento es el catálogo de contratos.
en lo que es el manual, es un manual vivo, es un documento vivo, es decir, no es que se haya hecho en este momento y ya sea así para siempre, no. Se va a ir modificando y se van a ir añadiendo contratos, porque en principio nosotros incluimos los más usuales, que son los de escritura por encargo o si ya tienes la obra escrita de comunicación pública. Queremos ir añadiendo otros contratos como dramaturgias no textuales, como adaptaciones, como incluso de edición. A la hora de proponer estos dos contratos que tenemos en el manual, que son contratos totalmente legales, están revisados en legales, es decir, pero son contratos de máximos, también hay que decirlo. Es decir, antes de que una compañía, un teatro nos dé su contrato, nosotros ofrecemos el nuestro para empezar a negociar. La diferencia fundamental en estos dos contratos, como ya sabéis todas, es en que la escrita por encargo es que te soliciten pues un tema, que escribas una obra en concreto, con un tema en concreto, con unos personajes, mientras que solo sea la cesión de derechos de comunicación para la representación escénica, es que tú ya tengas la obra. Nosotros siempre ponemos un ejemplo, que es cuando vamos a una mueblería y vamos a comprar un armario. Tú a lo mejor quieres un armario hecho a medida, con unos materiales concretos, con una forma concreta, y entonces eso tiene un coste. Pero si tú de repente estás en el local y ves un mueble que te gusta, un armario que te gusta, y dices, pues me lo llevo, te va a resultar más barato, pero también lo tienes que pagar. Y este es el caso. En el contrato de cesión de derechos de representación, pues, es decir, nosotros lo que proponemos es que se pague una prima. Tú tienes la obra escrita, pero que esa obra ya te suponga le suponga un coste, que no sé, que sea independiente de los derechos de autor. Es decir, los derechos de autor son a nivel posterior. Mientras que en el contrato de encargo, pues ya va a haber otras circunstancias. Es decir, si te encargan la obra, pues normalmente puede haber una investigación, que necesites realizar viajes y que supongan unos gastos. También planteamos en estos contratos un máximo de cesión de derechos de 5 años, unas formas de pago, en principio en la escritura de, a lo mejor en 3 pagos de 30% con la entrega de la estructura, 30% a la mitad de la obra y ya el 40% restante al final a la entrega de la obra. Introducimos ya cláusulas de inteligencia artificial, es decir, que no se puede usar la obra a nivel de darle información a la inteligencia artificial o modificaciones. Es decir, son contratos muy detallados que ya se podrían firmar directamente, porque como os comentamos, ya están revisados legalmente. Y fundamentalmente es eso. Es que queríamos que quedara un poco de tiempo para las preguntas y que, bueno, la idea es seguir proponiendo otros tipos de contratos, que es fundamental, porque como comentaban mis compañeras, antes de iniciar cualquier trabajo y para tener cualquier derecho hay que firmar un contrato y que quede especificado todo para que luego evitar problemas, y que este tipo de contrato, pues aparte que salga de nosotros, también las administraciones y compañías pues lo conozcan y se pueda empezar a usar. Sí, Juntar dos cosas que no se han dicho, bueno, que sí se han dicho, pero que yo creo que son importantes. Y una es que el manual no va contra nadie, quiero decir, el manual en realidad es un marco que ayuda a los dramaturgos y a las personas que trabajan con los dramaturgos. Evita malentendidos, evita malos rollos, y está escrito en ese sentido, y eso sabemos todos que se producen. O sea, el manual en realidad es tanto para los dramaturgos como para las personas que trabajan con los dramaturgos. Y la segunda cosa es que la brújula no es un camino. La brújula, lo bueno que tiene es que es una orientación. Entonces cada uno elige qué camino quiere llevar leyendo la brújula. Pero no es un camino fijo que te marcan, sino es eso, una orientación que te ayuda a seguir tu camino dentro de esa negociación.
No sé si hay preguntas. Yo quería solo decir que, aunque ha dicho la compañera muy bien dicho que lo que está firmado, hay veces que hay cláusulas que son ilegales y aunque esté firmado es ilegal, es papel mojado. Sí, eso es. Yo creo que tenemos unos minutos para contestar alguna pregunta, si alguien del público tiene alguna duda, algún comentario que hacer. Sí. Buenas, bueno, muchas gracias. Ha sido muy esclarecedor y creo que es una herramienta fundamental para los que nos dedicamos a esto de una forma o de otra. Una pregunta muy rápida. ¿Hay algún canon establecido de precios a la hora de establecer los encargos? ¿Se está hablando de unos máximos, unos mínimos? Porque sé que en algunos países sí que hay una cota que no se puede tocar, un baremo que va entre X y X. ¿Aquí se está estableciendo algún rango? No, bueno, es que no podemos poner precios. Eso es una cosa que hay una normativa una normativa europea con la cual no se pueden poner tarifas. Entonces, no es algo que podamos establecer. Ahora, lo que sí que se puede hacer es informar a las personas que nos llaman o que nos preguntan para saber si les están ofreciendo algo que es demasiado bajo o demasiado alto nunca suelen consultarnos, pero normalmente para ver si les están ofreciendo un precio justo, eso sí que podemos orientar. ¿Y cuáles son los? Pero es desde la privadez, digamos, no se puede hacer de una manera pública. Vale, por eso es importante que estemos todos en contacto e informados, ¿no? Para ver qué se está haciendo. ¿Y cuáles son los criterios? ¿Vosotros tenéis algunos criterios establecidos para hacer como ese cálculo, aunque sea personal? ¿Hay algo que se tenga que tener en cuenta? Me imagino que extensión o dificultad. Yo, si quieres, el otro día lo hice ya, es un poco autobombo, pero vale. A mí me pidieron un artículo hablando precisamente de esto y como no sabía cómo sortear esta ley de la libre competencia, escribí un artículo que está colgado en Red Escénica, en la revista digital Red Escénica en el número 22, que habla de, en arreglo al salario mínimo interprofesional, cuántas obras largas debería de escribir un autor para poder vivir un año con la escritura. Y ahí tienes un baremo de cuánto debería de cobrar un autor. Yo creo que si sirve de orientación a alguien, ahí estaría, que deberías de escribir 8 obras largas a 2.000 euros la obra para llegar al SMI, al salario mínimo interprofesional. Y 2 largas de 8.000 euros la obra para llegar al mismo salario. O sea que, no sé, Vale. te sirve de algo. Sí, muchísimo. Muchas gracias. Sí, de hecho yo creo que esto es algo que es lo que la gente más pregunta o lo que la gente más quiere saber y es un tema delicado, ¿no? El tema de las tarifas, pero hay que encontrar estas maneras. La Asociación, por ejemplo, de Traductores de Cataluña, ellos lo que hacen es elaboran estadísticas de qué precios se han cobrado. Entonces, elaborar una estadística sí que se permite y es una manera indirecta de informar un poquito qué se está cobrando, pero no hay de momento manera de poder establecer tarifas. Sí, adicionalmente esta idea de la retribución en el momento del encargo, en el momento de la recepción de la obra por parte de la compañía que la va a representar, se solventará con el tema del avaluar, es decir, se llama un adelanto con cargo a derechos de autor. Lo que veo es que se trata de deslindar estos dos conceptos. Se cobra por la obra y al margen ya lo que llegue de derechos. Entiendo que es así, ¿no? Lo que estamos hablando, ¿no? Sí, claro. De hecho, justamente también el otro día en la asociación se puso sobre la mesa el tema también de elaborar un manual de buenas prácticas sobre los premios literarios, porque hay muchos premios literarios que en realidad no están pagando al autor, están pagando al editor, porque te están haciendo un anticipo de derechos de autor. Y eso no debería ser así. Debería ser el que ha escrito el texto y el que se tiene que premiar es al autor, no al editor. Al editor, bueno, evidentemente publicar un texto premiado está bien y sí hay que hacer hay que hacer ayudas a los editores, pero habría que encontrar la manera de poder ayudar a los editores sin que eso suponga reducir un premio literario que estaba destinado a promocionar la escritura, ¿no? Sí, claro, esto es una ruptura de un concepto, creo que una ruptura para bien, en parte, ¿no? De un concepto que era que el salario del autor, de la autora, son los derechos de autor, no vienen de otro lado, ¿no? Eso también, yo lo que estoy viendo es que hay una disputa que viene de los últimos años de otros oficios
de la escena que quieren participar de derechos de autor, los iluminadores y demás, ¿no? Claro, digamos que la defensa, entre comillas, nuestra, era que es que era nuestro salario, que todos ellos se les contrataba por un sueldo, por lo tanto, ya cobraban. Pero eso, yo tuve algunas mesas redondas complicadas en este sentido. Ahí cómo vamos si establecemos un salario, que seguramente es bueno, pero es un frente que va a haber que atender después, cuando digan los iluminadores, ahí también vosotros cobráis un salario, los directores también vosotros cobráis un salario, por lo tanto, queremos formar parte de ese reparto de derechos de autor. Me imagino que es una pequeña batalla que habrá que afrontar en su momento. Bueno, yo creo que la batalla está porque ¿qué pasa cuando tienes que añadir derechos de autor a una persona descontándole a otra? Cuando en realidad lo que tendría que ser es subir la proporción de ese porcentaje, porque ese 10% es una tradición, no está por ley. Y no tiene por qué pagarse un 10%, se podría pagar más. O sea, en otros países lo que hacen es que si de repente hay un coreógrafo, en vez de un 10%, igual es un 12% y el coreógrafo cobra eso. Si hay un traductor, igual se añade. Lo que pasa es que siempre ha habido la premisa de vamos a pagar a esta persona sacándole el dinero a otra, y eso nunca es una buena manera. Claro, la cuestión es que yo, es solamente por comentarlo, que evidentemente luego hay una empresa, etcétera, etcétera, que no tiene que vais soltando gajos entonces de la taquilla a la hora de decir, oye, pongo un coreógrafo, tengo que devengar más derechos de autor y demás, ¿no? Que bueno, quiero decir que es un tipo de batalla que habrá que dar en su momento, dentro de que considero que es un avance todo esto. Sí, bueno, yo creo que hay tanto camino que hacer, porque yo creo que el problema es que hay tantas cosas que se han asumido y que no estaban bien, que entonces, bueno, hay mucho trabajo, hay muchas batallas todavía. Esto es un inicio. Sobre todo, perdona que te vienes, muchísimas gracias, de verdad un trabajo formidable, lo ha dicho Javier, necesario, nos hemos unido tarde y no dejaré de arrepentirme y de disculparme por ello, me disculpo cada vez que puedo, creo que soy pesado y que habéis hecho un avance sensacional realmente, o sea, creo que es una cosa que todos tenemos que agradeceros. Y nos emplazamos para seguir trabajando enseguida en la muestra de autores contemporáneos Guillermo Heras de Alicante, dentro de nada. Muchas gracias.